hola, ¿qué tal? Se preguntará por qué estoy así, pues le daré una respuesta. Me llamo Axel, tengo 10 años de edad, les contaré una historia que me pasó a mí realmente, era un día después de la escuela. Decidí regresar a la casa solo, por el estrés de la escuela. Una vez que llegué a mi casa, me dirijo hacia la sala, me acosté en el sillón, agarré mi control y encendí la tele, puse Canal 5, ya que no tenía cable de paga, dado que mis padres no tenían dinero suficiente, en fin. En Canal 5 estaba pasando Bob Esponja, me puse un poco alegre, porque era mi caricatura favorita, pero poco de un rato después, abajo me apareció un cuadrito que decía, a continuación pasará Peppa Pig. Me quedé confundido por qué a estas horas pasar esa caricatura, yo recuerdo que siempre son en las mañanas, quise cambiar de canal, porque no era algo interesante para mí, pero cuando pisaba la opción de cambiar de canal, no funcionaba, también cuando lo pisaba la pantalla se ponía oscuro, no sé qué es lo que pasaba, así que lo único, es ver Peppa Pig. La tele mostraba un capítulo de Bob Esponja por terminarse, cuando terminó apareció sus créditos, pero como siempre lo cortan, pero cuando sucedió eso la pantalla se puso en total oscuridad, de repente pasa. Sale estática por unos segundos, después la pantalla se muestra el título del episodio, se llamaba La venganza de George, yo me quedé impactado por el título del episodio, continuó mostrando ya el episodio, empezando a mostrar la casa de Peppa, desde el exterior, de a poco se fue acercando, hasta llegar al cuarto de George, estaba ahí George con la cara decaída, se veía su rostro demasiado triste, al ver esto me quedé confundido dado que no se ven tristes los personajes. En fin, no le di importancia, seguí viendo el episodio, mostrando a George sentado con la cara mirando al piso, pero poco después fue interrumpido por su hermana Peppa, que le dijo, oye George, ¿qué te pasa? Respondiendo George, no quiero hablar de eso. Peppa dijo, ¿me puedes decir, te puedo ayudar? Responde George, con una voz entrecortado, Peppa en la escuela, bravucones me molestan, me hacen feo, me insultan o me tiran mi almuerzo al suelo, esos bravucones no se cansa de molestarme, respondió Peppa, ¿por qué no me lo dijiste? Soy tu hermana, me puedes contar todo. No lo había pensado, gracias hermana, dice George, responde Peppa pues soy tu hermana. ¿Qué esperabas que te iba a dejar? Responde George, ¿y cómo me ayudarás? Responde Peppa, les vamos a decir a nuestros padres este asunto. Después que Peppa dijera eso, inmediatamente la pantalla se puso de color negro, y sale una letra que dice una semana después. Después de un rato se quitó la pantalla negra, se muestra a George saliendo de su escuela, caminando tranquilo y normal, hasta que fue interrumpido por los mismos bravucones de antes. Los bravucones se acercaron a George y uno de ellos le tocó el hombro, la que George voltea para saber quién era. George se voltea y vio a los bravucones, quedando aterrado. George le dice, ¿qué quieren de mí? La que uno de ellos le responde, tú le dijiste de nosotros al director. George, eso se la merece, me molestaban, los bravucones, eso no. Era molestar, esto sí. George recibe un golpe en la cara, sacando sangre de la boca. Los otros bravucones se unieron y empezaron a golpearlos violentamente, mientras que uno de ellos les decía, esto te mereces, mi mamá me castigó una semana, sin mis amigos, más que los demás le dice insulto. Los gritos de dolor de George se escuchaban muy realista, como un niño de verdad. George intentó pedir ayuda, pero uno de ellos le respondía con enojo, cállate mocoso. Uno de ellos le golpea en la cabeza haciendo el último golpe, cuando lo hizo, quedó inconsciente. La pantalla se puso negra por algunos segundos, al volver la imagen se ve a George acostado en su cama, todo heridos, con vendas, la que después George despertó, y se preguntó a sí mismo, ¿dónde estoy? Y alguien lentamente abre la puerta de su habitación, resultó ser Peppa. Peppa le responde a George, ya despertaste, ¿estás bien? La que George responde,
¿Qué ocurrió, Peppa? Te encontré tirado en un callejón, todo herido. Te pregunto a ti qué ocurrió. La que George responde, no lo sé. Espera, cierto, esos bravucones me pegaron, porque ellos querían venganza por lo que le hicimos. Peppa responde con enojo, esos malditos desgraciados juro que nunca los voy a perdonar, lo que me hicieron a mi hermano menor. George le responde con una voz demoníaca, la que me ocasionaba que me asustara. No te preocupes, hermano, tengo el plan perfecto para ello y nunca lo olvidaré jamás. Una vez que haya dicho esas palabras aterradoras, cambio de toma, en el salón de las escuelas, yo supuse que ya era de mañana, se veía a los alumnos y George estudiando, pero lo que noté, George tenía una cara de odio y frustración, se veía que a los alumnos no les agradaba mucho la cara de George. George se paró de su asiento, y se dirigió así al maestro, y le dijo, ¿puedo ir al baño? La que el maestro le dijo que sí, salió George del salón, y se dirigió a los baños, donde al abrir la puerta vio a los bravucones. George en ese momento ya sabía lo que debía hacer. Uno de ellos se da cuenta de que alguien entra al lugar, y vieron que era George. Uno de ellos le dice, vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Al niño perdedor, todavía estás vivo con las golpizas que te dimos, pero estás aquí, ojalá hubieras muerto. George no dice nada, solo se queda allí parado, con la cabeza agachada. Uno de los bravucones se enoja, ya que a ellos no le gusta que lo ignoren. Él quiso pegarle a George, pero George le agarra velozmente su mano y le dice, ¿crees que un niño que se ve inocente sea indefenso? Estás equivocado, amigo, ja. George le arranca el brazo de un jalón, el niño grita de dolor, y empieza a desprender sangre. Su amigo se quedó paralizado, corrió hacia la salida, pero George se lo negaba. George saca un cuchillo, y se balanza hacia el niño, y le empieza a acuchillarlo. Los gritos eran desgarradores. Yo me alteré, agarré el control para apagarlo, pero no funcionaba. Ve además, que al pararme, sentía como si alguien me lo negaba que lo hiciera. Así que seguí viendo el episodio, ya muertos los dos bravucones, faltó el último que hacía sus necesidades, y a este lo mata salvajemente. Después de terminar con los tres, se fue dirección hacia una habitación donde había herramientas y de limpieza. George se ideó allí, agarró un martillo y una hacha, y después se dirigió a su salón donde estudia. Con la hacha empieza a asesinar a su maestro. Los niños se alteran, y George voltea para verlos, con una cara despiadada. George les dice, ahora van a ver el verdadero yo, ja. Y George los empezó a asesinar, algunos destrozando su cuerpo con la hacha, y otro les arrancó los dientes con el martillo, como si se trataban un destapador de botella, y George empezó a reírse como psicópata. Una vez que George mata a los niños, empezó a caminar dirección a la siguiente salón, donde los mató igual. Algunos niños huyeron, mientras tanto Peppa estaba estudiando con sus compañeros, hasta que fue interrumpido por unos sonidos que se oían a lo lejos, que eran gritos desgarradores. Todos del salón se alborotaron de miedo, pero la maestra les dijo que se calmaran. Después ella misma va a revisar qué es lo sucedía, porque esos gritos, a la hora de abrir la puerta del salón apareció George con una hacha. George decapita a la maestra al frente de los alumnos y Peppa cae al suelo, la maestra llena de sangre. Los alumnos empezaron a correr de miedo, algunos morían o otros sobrevivían. Peppa se asusta por la apariencia de George y le dice con miedo, ¿qué te ocurrió, George? George responde, esto es lo que me provocó hacer los bravucones, y de además, ¿por qué terminar, Peppa? Esto es mi sueño. Peppa dice, no debe ser así no se arregla, tú mataste a todos de mi clase. George, debes entender que esto está mal. George, ni siquiera entiendes, todos merecen esto, ellos son egoístas. Peppa, no, aunque sean egoístas no es la manera de resolver, y por favor detente. George, nunca. George saca la hacha y empieza a decapitar a su hermana Peppa. Al terminar de matar a su hermana, voltea a la cámara muy extraño y lento, y a mí me dice, ¿crees que esto se ha terminado? No es así, amigo, ahora vas a ver el verdadero espectáculo y te enseñaré a lo que me refiero.
Esponja. Una vez que diga esas palabras, la tele se pone estática y se muestra a George sentado en una silla, con todos los cuerpos de su familia muerta mientras mira a George con una cara de psicópata. Desde allí empezó a fallar la tele y aparece una letra ensangrentada fin, se pone en negro y vuelve a la transmisión de Bob Esponja por terminarse. Me quedé confundido, porque se repitió, después de terminar el episodio, y empieza la caricatura Los Pingüinos de Madagascar. Rápidamente agarro mi control y apago mi televisión, me quedé horrorizado por ese capítulo tan sangriento. También me pregunto, ¿por qué nuevamente se repitió la parte donde ya iba por terminarse Bob Esponja, y que después para Los Pingüinos de Madagascar? Por último, ¿por qué a mí, o acaso también otra persona lo vio este episodio? Eso no lo voy a saber o tal vez lo sepa algún día. Ya ha pasado un año después de los sucesos, y también yo intenté investigar el episodio si se encontraba en internet, pero fue en vano, creo que era desconocido, y también antes que me vaya les quiero decir algo, nunca te quejes de tu día o tal vez te pasa igual que yo, hasta la próxima, fin. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it